cualidades naturales que yo tenga. Uno puede ser un buen orador, uno puede hablar como los ángeles, pero si la gracia de Dios no te capacita para hacer bien el pueblo, vas a ser, como decía Pablo, un metal que resuena y címbalo que resuena. Te podré embotar los oídos y la mente, pero no te haría bien. Sin embargo, uno que a lo mejor pues no hablamos tan bien, que no tenemos la dicha de ser tan elocuentes o de expresarnos de esa manera como quisiéramos, pero si la gracia de Dios nos asiste, el pueblo puede recibir la bendición de Dios. Así que en esta tarde yo quisiera compartir un pensamiento de Dios. La lectura que vamos a tomar se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de presentar a todo hombre de Dios perfecto, preparado para toda buena obra. Note lo que dice la primera parte. Toda escritura es inspirada por Dios. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha querido destruir la palabra de Dios. Satanás ha querido robar la palabra de Dios, destruirla, ponerla en evidencia. Desde el principio, Satanás en el huerto del Edén, vemos como la serpiente se acercó a Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho. Puso en tela de juicio la palabra de Dios. Sembró dudas en Eva. Y eso es lo que trata Satanás desde el principio. Lo vemos como en el huerto del Edén ya quería poner dudas en cuanto a la palabra de Dios. En tiempos de Jeremías, dice la Biblia que Dios manda a Jeremías a escribir un libro con la profecía que Dios le había dado. Y que ese libro, ese rollo, se leyera delante del rey. Pero cuando fue así, Jeremías escribió el libro, lo llevó ante el rey, dice que el rey se levantó, rasgó el rollo, dice, y lo tiró al fuego. En todos los tiempos Satanás ha levantado hombres para destruir la Biblia. En todos los tiempos Satanás ha levantado hombres en persecución de las Escrituras. En tiempos de Manasés, rey de Judá, uno de los peores, por no decir el peor rey que tuvo Judá, estuvo durante 55 años reinando sobre Judá. Y este Manasés dice que levantó estatuas, levantó altares para sacrificar a los Baales y a los ídolos. Dice que este Manasés levantó una diosa en medio del templo y que sacrificó a su propio hijo. Dice la historia que este Manasés es el que metió al profeta Isaías en un tronco hueco y lo mandó a cerrar. Mira cómo era este Manasés. Dice la historia y los comentaristas están de acuerdo en que este Manasés hubo una persecución de las copias de la ley. Quería extinguir la ley de Dios. Pero mira por dónde, después de que Manasés murió, después de que su hijo reinó pocos años y murió también, estando el rey Josías reinando, dice que aparecieron las escrituras perdidas en el templo. Por providencia de Dios, las escrituras se perdieron en el templo y no fueron extinguidas la ley de Dios. Vemos cómo más adelante, no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Satanás ha levantado hombres persiguiendo la palabra de Dios, sino que en el tiempo intertestamentario, entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hubo un hombre llamado Antíoco Epifanes. Muy bonito el nombre. Pues este Antíoco Epifanes dice que entró en Jerusalén, dice que quemó las partes más hermosas de Jerusalén, dice que hizo cesar el culto a Dios, que empezó a sacrificar cerdos en el templo de Dios sabiendo que la ley de Moisés condenaba este acto. Este Antíoco Epifanes persiguió a los judíos diciendo que no se circuncidaran, persiguió las escrituras y la ley de Dios. Sin embargo, vemos como Antíoco Epifanes murió y las escrituras todavía no existen. Vemos cómo se desató la persecución por medio del Imperio Romano, de los gobernadores de Roma. Se desató la persecución contra los cristianos. Uno de los
que para ver el espectáculo de un incendio hizo prender Roma por los 4 puntos. Claro, como las sospechas se cernían sobre Nerón, dice que este emperador echó las culpas a los cristianos. Y ahí se desató una persecución en contra de los cristianos. Y en toda la persecución contra los cristianos se ha desatado una persecución contra las escrituras. Y vemos cómo después de Nerón todos los gobernadores de Roma han tenido y han perseguido a los cristianos, han perseguido sus escrituras. Hasta tal punto que llegó un emperador llamado Diocleciano. Este emperador, dice la historia, que firmó un edicto contra los cristianos. Y miren ustedes el edicto que escribió este emperador. Dice: serán destruidas todas las iglesias y arrojados a la hoguera sus libros. Los cristianos quedarán privados de sus bienes, honores y dignidades, y condenados a muerte sin distinción de clase ni condición. Cualquiera podrá perseguirlos ante los tribunales de justicia, y ellos no serán admitidos a reclamar contra ninguna persona. Este es el edicto de Diocleciano contra los cristianos. Dice el historiador Eusebio que él vio en su tiempo cómo los templos eran destruidos hasta sus cimientos y las escrituras eran quemadas en las plazas públicas. Eso es lo que Satanás intentó: perseguir la iglesia, destruir la iglesia por medio de persecuciones externas, por medio de la política, por medio de los reinados. Perseguía a la escritura, perseguía la ley de Dios, pero no consiguió destruirla. Y como no conseguía destruir la escritura, ¿sabes lo que hizo Satanás? Cambió de estrategia. Entonces vino la paz. La iglesia empezó a crecer. Se levantaron papas, se levantaron curas, se levantaron todas estas clases, todas estas jerarquías en medio de la iglesia apostólica romana. Y mira lo que un cura llamado Isidoro de Sevilla llegó a decir en el 636, y que mantenía que el hebreo, griego y latín eran lenguas sagradas y por tanto las únicas adecuadas a la Biblia. ¿Te das cuenta cómo Satanás cambió de estrategia? Quería destruirlas, no pudo destruirlas, por tanto hizo que el pueblo no las pudiera leer. El vulgo no tenía capacidad ni tenía la educación para saber hebreo, ni griego, ni latín. Por tanto, el pueblo no podía leer las escrituras. Cambió de estrategia Satanás. Quería que el pueblo no tuviera conocimiento de las escrituras ni de la palabra. El Papa Inocencio III, dice este Papa en 199, calificaba de hereje a todo aquel que osara traducir la Biblia y hablar de ella. En la Reforma también se persiguió a las escrituras. Satanás quería destruir las escrituras, pero no pudo destruir las escrituras. Por tanto, Satanás quiso ponerlas en evidencia. ¿Y cómo Satanás quiso poner en evidencia las escrituras? Por medio de la ciencia. Y en el 1859, los ateos pensaron que se había dado un golpe mortal al cristianismo. Pensaron los ateos que se había dado un golpe mortal a la veracidad de las escrituras. En 1859 apareció el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, de la evolución. Pero después de más de 100 y pico años, de muchos científicos investigando sobre el tema, de muchas excavaciones en busca del eslabón perdido, de muchas excavaciones y buscando fósiles de animales, después de 100 y pico años, sigue siendo una mera teoría. No hay pruebas concluyentes de la teoría de la evolución. Más bien, en vez de la ciencia asestar un golpe mortal a la veracidad de la Biblia, más bien la ciencia ha demostrado la veracidad de la Biblia. ¿Saben por qué?
El primer científico que planteó que la Tierra era circular se llamaba Eratóstenes, en el 240 o 280 a.C. Pero ya la Biblia lo afirmaba más de 360 años antes. El profeta Isaías, no siendo un científico, sino simplemente siendo un profeta de Dios, dice la Biblia en Isaías 40:20, Él se sienta en el círculo de la Tierra. Amén. Aun cuando los hombres todavía no pensaban ni se hacían a la idea de que la Tierra era circular, la Biblia, por medio del profeta Isaías, ya lo afirmaba. Él se sienta en el círculo de la Tierra. Amén. El ciclo hidrológico se investigó en el 1700 aproximadamente. El ciclo hidrológico dice que la lluvia cae del cielo, va a los ríos van a la mar, el sol evapora el agua en la mar y suben otra vez al cielo. Eso es el ciclo hidrológico. Pues se investigó en el 1700. Pues sabes que la Biblia ya lo decía. ¿Sabes que en la Biblia estaba el ciclo hidrológico? Más de 2300 años de que los científicos empezaran a investigar esto. Isaías 55:10 dice: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá. Estaba describiendo el ciclo hidrológico. Es por eso que la ciencia no desvirtuó la veracidad de la Biblia, sino más bien que la confirmó. Es por eso que Albert Einstein, uno de los mayores científicos de la historia, tuvo que decir: a cada puerta que abre la ciencia se encuentra con Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia tiene un autor. Muy bien. La Biblia, el autor que tiene es Dios. Amén. Es por eso, ahora la pregunta que surge: ¿por qué Satanás está tan interesado en destruir la Biblia? ¿Por qué? Como hemos dicho, Satanás quiere destruir la Biblia por quien es su autor. Note, la Biblia no es el mensaje de Moisés para el hombre. Muy bien. La Biblia no es el mensaje de Josué para el hombre. Amén. La Biblia no es el mensaje de Samuel para el hombre. La Biblia no es el mensaje del rey David para el hombre. La Biblia no es el mensaje de Salomón para el hombre, aunque fuera el hombre más sabio de la tierra. Tampoco es el mensaje de Ezequiel, ni de Ezequías, ni de Jeremías, ni de todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero noten, tampoco es el mensaje de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas para el hombre. Tampoco es el mensaje, noten, ni del apóstol Juan, siendo el apóstol amado. Tampoco es el mensaje de Juan para el hombre. Ni siquiera es el mensaje del apóstol Pedro, el líder indiscutible de los apóstoles. Ni siquiera es el mensaje del apóstol Pablo, quien recibió otra revelación de la doctrina de la Iglesia. Noten, la Biblia es el mensaje del mismísimo Dios. Amén. La Biblia es el mensaje del mismísimo Dios. Amén. Y es por esto que Satanás ha querido destruirla. Satanás odia la Biblia por quién la escribió, por quién es el autor. Pero no solamente Satanás odia la Biblia por quién es el autor, también odia la Biblia por su mensaje. Y ahora preguntamos, ¿qué mensaje contiene la Biblia? Te voy a decir lo que contiene la Biblia. El mensaje que contiene la Biblia contiene la caída del hombre, contiene el pecado del hombre, contiene el mensaje de cómo el hombre se rebeló contra Dios, contiene el mensaje de cómo el hombre era pecador y estaba directo y condenado al infierno. Pero también te voy a decir una cosa: contiene la Biblia el mensaje esperanzador de que el pecador tiene esperanza en la fe de Jesucristo. Amén. Que el pecador puede ser salvado por la sangre de Cristo y por la muerte en el Calvario. Ese es el mensaje que contiene la Biblia. Y por eso Satanás odia el mensaje de la Biblia, odia la Escritura, odia la Biblia. Pero no solamente lo odia por ese mensaje. ¿Sabes por qué mensaje más odia la Biblia? Porque en la Biblia también está el mensaje de cómo Satanás cayó del cielo. Amén. También contiene la Biblia el mensaje de cómo Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. También en la Biblia contiene el mensaje de cómo Satanás será atormentado por toda una eternidad en el infierno. Por eso Satanás odia la Biblia, odia el mensaje que contiene la Biblia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amén. Pero bien, no solo Satanás odia la Biblia por quien es su autor, no solo Satanás odia la Biblia por su mensaje,
sino que también Satanás odia la Biblia por sus efectos. Muy bien. ¿Sabes qué efectos tiene la Biblia? Pues bien, a decir, la Biblia genera fe. Amén. Se puede hacer sabio para la salvación. Amén. La Biblia convierte el alma. La Biblia coopera con el Espíritu en el nuevo nacimiento. Somos santificados en la palabra. Nos sobreedifica, nos alimenta, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye, nos consuela, nos guía, nos previene del pecado. La Biblia es fuego, la Biblia es martillo que quebranta la roca, es ciencia para el niño en Cristo, es alimento sólido para el maduro, es espada, es lanza de lumbrera, es viva y eficaz. Y lo más importante, la Biblia es la verdad de Dios. Amén. Por eso Satanás odia la Biblia. Y ha querido destruirla en toda la historia. Muy bien. Es por esto. ¿Sabes lo que significa la palabra? La palabra es la expresión del pensamiento. Nosotros pensamos y expresamos el pensamiento por medio de las palabras. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Esa es la palabra de Dios. Esto está expresando el pensamiento de Dios. Amén. Noten, esto está expresando el sentimiento de Dios. Noten, esto está declarando las perfecciones de Dios. ¿Quieres conocer cómo es Dios? Léela. Amén. ¿Quieres saber lo que a Dios le gusta? En la Biblia. Aleluya. Aquí está expresado, se ha revelado Dios al hombre. Y se ha revelado por medio de las Escrituras. Es por esto que hombres y mujeres en toda la historia han arriesgado su vida por la palabra. ¿Por qué han arriesgado su vida por la palabra? Porque han entendido que esto no es un mero libro escrito por un hombre, es la mismísima palabra de Dios. Amén. Y la han valorado por esto. Han valorado como se tiene que valorar a la palabra del mismo Dios. Job comprendía esta verdad y Job expresa, dice, he guardado tu palabra más que mi comida. Aleluya. Está diciendo Job, he guardado tu palabra más que mi provisión. Dios. El rey David, hablando de la palabra, mira lo que dice. Dice, son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del pan. Gloria a Dios. Esto es lo que declaraban estos hombres porque entendieron el valor de la Biblia, de la palabra de Dios. La pregunta que surge ahora es, ¿entendemos nosotros el valor que tiene esto? Porque al igual que en toda la historia, Satanás ha querido destruir la Biblia, Satanás ha querido ocultar el conocimiento de la Biblia al hombre, en este tiempo Satanás sigue intentando que el hombre no tenga conocimiento de Dios. Amén. ¿Y cómo lo ha hecho? Satanás nos está bombardeando con distracciones. No solo con distracciones, sino con afanes de la vida. ¿Estamos dando el valor que merece la Biblia? Oh Dios. ¿No será que sabemos más de todo que de la Biblia? Muy bien. Tú pones a un niño con un teléfono y en 5 minutos es un experto con el teléfono. Sabemos más de ordenadores, de teléfonos, sabemos de deporte, sabemos hasta de política, los gitanos. Sabemos de telenovelas. Sabemos la alineación que tiene el Madrid de memoria, pero no citamos ni un solo texto de memoria de la Biblia. ¿Será que estamos valorando como merece la palabra de Dios? A nadie se le ocurriría desobedecer a Dios. Escucha, si Dios desapareciera esta noche y te dijera una cosa, te aseguro yo que la cumplirías. ¿Sí o no? Imagínate, esta noche desaparece el Dios Todopoderoso, desaparece en tu habitación y dice, ¡perdona a tu hermano! Pues escúchame lo que te digo, quizá Dios desaparezca a Dios esta noche, pero ha dejado su palabra. Y cuando uno no obedece su palabra, es como si no obedeciera al mismísimo Dios.
Amén. Muy bien. La palabra es importante porque es la palabra de Dios. Amén. Por eso debemos de ponerla en el lugar que merece. Debe estar por encima de sentimientos humanos. Es que no siento perdonar, pero la palabra dice que perdones. Debe estar por encima de la cultura. Es que mi cultura dice esto, pero la palabra sí dice lo contrario. Por eso los apóstoles se enfrentaron, noten, los apóstoles se enfrentaron al poder político y religioso del momento. ¿Sabes por qué? Porque tenían una orden dada por Dios. Amén. Y dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Cuando la cultura se opone a la palabra, hay que obedecer a la palabra. Amén. Cuando los sentimientos se oponen a la palabra, hay que obedecer a la palabra. Es tiempo de que ésta ocupe el primer lugar, el lugar que le corresponde. Es tiempo que se levante una generación que ponga de moda las escrituras, el conocimiento de la palabra. Decía un teólogo, parece ser que todo está de moda menos la escritura. Hay que ver. Perdemos el tiempo en todo, pero se nos olvida la palabra. Tenemos tiempo hasta de aburrirnos, pero no cogemos la palabra. Eso sí, cuidado, la Biblia está en el mejor lugar de nuestro mueble. Eso sí, ahí muy bonita, qué bonita la Biblia. Pero la Biblia no tiene que ocupar el primer lugar en tu mueble o el mejor lugar en tu mueble. La Biblia tiene que ocupar tu corazón. La palabra de Dios tiene que ocupar tu mente, tiene que ocupar tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Quisiera acabar con un texto. Mira lo que dice la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Por mucho tiempo se ha entendido este texto como las cosas que Dios tiene preparadas en el cielo para nosotros. No. Se ha entendido de esa manera. Pero dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. ¿Quieres saber las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre? Están reveladas en las Escrituras. Amén. Aleluya. Por eso termino diciendo, decía un dicho por ahí, lee la Biblia para ser sabio, créela para ser salvo, dice, y practícala para ser santo. Amén. Así que un aplauso para el Señor.